Hoy vamos a comenzar el estudio denominado Solo agregue un poco de... Está basado en Hechos capítulo 8, versículos 25 al 40. En su libro Viva en Estados Unidos con 6 rubros diarios, el comediante ruso Yakov Smirnov escribe lo siguiente: al venir de la Unión Soviética, no estaba preparado para encontrarme con la variedad de productos que encontré en los supermercados norteamericanos. En mi primera visita a uno, vi leche en polvo. Uno le debe agregar un poco de agua y listo, tiene leche. Luego vi jugo de naranja en polvo. Uno le agrega agua y listo, tiene jugo de naranja. Luego vi huevo en polvo. Uno le agrega agua y tiene huevos para el desayuno. Y después vi polvo para bebés. Pero no es de esa forma que se hacen los bebés. ¡Qué país más magnífico! Todos sabemos que se necesita algo más que agua para crear un ser humano. Creo que muchos de nosotros tenemos la falsa idea de que en la creación de un ser viviente, de un discípulo de Cristo, se necesita algún tipo de mezcla o receta en particular. Pero no es así. Déjame mostrarte los ingredientes de un testigo de Cristo. Una de las cosas más maravillosas de este pasaje que vamos a ver hoy es que nos está dando los ingredientes para un verdadero testigo. Estos ingredientes pueden verse en el primer ejemplo del Nuevo Testamento de guiar a alguien a Cristo. En este maravilloso ejemplo podemos ver y descubrir algunos elementos que hacen que algunos creyentes sobresalgan como testigos efectivos y apasionados del Señor Jesucristo. Continuando nuestro viaje por el libro de los Hechos, vamos hoy a ver el capítulo 8 y quiero que leamos los versículos 4 al 6 a modo de repaso. Esto va a servir para refrescar nuestras mentes y recordar el avivamiento que sucedió en Samaria. Leemos este pasaje, Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, por favor, vamos a los versículos 14 y 15. Dice la Biblia: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 25, por favor, dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Sin embargo, hay una interrupción en esta increíble serie de eventos. ¿Y sabe qué? Las interrupciones son oportunidades divinas. Fíjese lo que dice el versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí podemos pensar también como pensaba este comediante. Agregue un poco de humildad. El primer ingrediente que uno debe de agregar si quiere producir un testimonio efectivo de Cristo es un poco de humildad. Esto le puede parecer un poco extraño como primer ingrediente de nuestra receta, pero es exactamente lo que se le requirió a Felipe. Las grandes reuniones evangelísticas de Felipe eran todas exitosas. Samaria estaba experimentando un avivamiento a nivel nacional y Felipe era el vocero más popular. Él tiene el potencial de liderar un movimiento enorme del Espíritu Santo. Él podría ser el líder de su iglesia en Samaria. Pero ahora Dios le dice: Felipe, deja el centro de la escena y vete. Sal de la escena principal y vete detrás del telón. Si había algún deseo en el corazón de Felipe de ser preeminente, él se hubiera rehusado. Hubiera reaccionado como Diótrefes, que estaba creando problemas en la iglesia, según nos dice Juan, porque, como leemos en 3 de Juan, versículo 9, dice: Diótrefes
al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Diótrefes quería y amaba la preeminencia. Si la iglesia necesita algo en su currículum, es humildad. Pero muchas veces, en vez de eso, seguimos los pasos de las celebridades, los pasos del mundo, y tenemos nuestros héroes propios y nuestros grupos exclusivos. En la iglesia no hay lugar para las celebridades. No existe un cargo en la iglesia de celebridad espiritual. No hay algo así. No hay un estatus espiritual tampoco. Francamente, si David hubiera matado a Goliat ayer, no hubiera llegado nunca a su casa. Todos los creyentes estarían entrevistándolo, sacándose fotos con él y demás. David no hubiera tenido tiempo para escribir los salmos. No estamos impactando a este mundo porque estamos muy ocupados tratando de impresionar a los demás. No estamos influenciando a esta sociedad porque estamos demasiado preocupados con influenciarnos unos a otros. Y si agregamos un poco de humildad, ¿qué le parece? Felipe no se sintió desmerecido por la simple razón que él no buscaba su propia gloria. Él estaba detrás de la gloria de Dios. Así que él, en efecto, dijo: Señor, si tú quieres que deje este ministerio espectacular de multitudes y me vaya al desierto por una sola persona, lo haré. La humildad de Felipe nos enseña el valor de las almas. Pero también no solo agregue un poco de humildad, agregue un poco de flexibilidad. Y estamos hablando de ingredientes de un testigo de Cristo. En segundo lugar, si usted quiere seguir el mandato de Hechos 1:8, ser un testigo de Dios, necesita agregar un poco de flexibilidad. Una de las palabras más maravillosas en este pasaje de Hechos capítulo 8 está en el versículo 27. Dice: entonces él se levantó y fue. El mandato de Dios a Felipe incluía dejar la ciudad para ir al desierto. Incluía también dejar el ministerio a muchos para ministrar a uno. Incluía también dejar lo conocido por lo desconocido. Dios no le dijo a quién iba a ver. Nunca se preguntó por qué Dios no envió un ángel al etíope para hablarle de Cristo, sino que mandó un ángel a Felipe para que vaya al etíope y le cuente de Cristo. Nunca se preguntó esto. ¿Por qué no mandó un ángel directamente? Porque los ángeles no recibieron la gran comisión de ir y hacer discípulos, como encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dios nos la dio a nosotros. Los ángeles nunca experimentaron la gracia salvadora de Dios. Nosotros sí. Ahora, veamos el contacto de Felipe. Fíjese en la última parte del versículo 27. Dice: y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aprendemos tres cosas de este versículo en cuanto al contacto de Felipe. En primer lugar, vemos que era un funcionario etíope. Este versículo nos dice que era de Etiopía y más específicamente de la corte de la reina Candace. Durante este periodo de la historia, Etiopía ocupaba la parte nororiental de la costa africana del Nilo. Se pensaba que los reyes de Etiopía eran una encarnación del dios Sol y los asuntos del reino eran considerados divinos. Así que, como de costumbre, el poder lo tenía la reina madre, que llevaba el título hereditario de Candace. El texto nos dice que este funcionario era el oficial de mayor rango en el reino. Él era algo equivalente al secretario del tesoro. Pero no solamente era de Etiopía, sino que era un eunuco, dice la palabra de Dios. El versículo 27 nos dice que él era un eunuco. Un verdadero eunuco sería un hombre castrado, que quedaba a cargo del harén de la reina. Sin embargo, estos hombres generalmente alcanzaban posiciones altas y llegaban a ser personas en las que el rey podía confiar. Como él era un eunuco, según las leyes del templo, no podía haber accedido a no podía entrar al templo.
Si bien el versículo nos dice que su motivo en venir a Jerusalén era el de adorar, él no podía haber participado de la adoración en el templo. No obstante, él podía entrar a la sinagoga y hablar con los rabinos. Tenemos una pista de ello más adelante. Pero otra característica de este contacto de Felipe, no solo que era funcionario etíope, no solo que era eunuco, sino que buscaba la verdad. En tercer lugar, este hombre buscaba la verdad. Fíjese en el versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. La tradición nos dice que se llamaba Judik. Era un funcionario africano de mucho poder que había viajado unos 300 kilómetros hasta Jerusalén en busca de la verdad. Pero se fue de Jerusalén tan vacío como cuando llegó. Él no encontró la respuesta que estaba buscando. Así que está buscando en su papiro del profeta Isaías, y en un momento vamos a leer un párrafo de la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Pero vemos a este hombre leyendo fervientemente, tratando de llenar ese vacío en su corazón. Su educación le permitía leer, en su formación académica le permitió leer griego, su posición en el reino le permitió viajar a Jerusalén. Su posición económica le permitió comprar un ejemplar de Isaías. Creo que es interesante que él escogió comprar el libro de Isaías. Quizás algún rabino le informó que Isaías hablaba de los eunucos, tal vez como lo vemos en el capítulo 56. Este es el hombre que Felipe va a encontrar, un Felipe flexible. Y no se olvide que a Felipe nunca se le dijo por qué tenía que ir a un camino desértico. No se le dijo por cuánto tiempo, tampoco se le dijo qué esperar. Simplemente se le indicó que fuera y él fue flexible y lo hizo. Pero no solo agregue un poco de humildad, no solo agregue un poco de flexibilidad si usted quiere tener estos ingredientes de un testigo de Cristo, sino que también agregue un poco de iniciativa. Un tercer ingrediente a agregar a un testigo efectivo de Cristo es un poco de iniciativa. Fíjese en el versículo 29 de Hechos capítulo 8. Busque Hechos capítulo 8 versículo 29, donde dice: «Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro». Fíjese que el Espíritu no le preguntó a Felipe: ¿tienes confianza para golpear la puerta de ese carruaje? No le preguntó: ¿te sientes a gusto al estar en contacto con la realeza? Tampoco le preguntó: ¿prefieres evangelismo explosivo o ir de a poco? ¿Piensas que evangelizar etíopes es un don espiritual? No. El Espíritu dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Solamente eso. En ese momento yo hubiera dicho: un momento, Señor. Soy humilde y flexible, pero ¿qué me dijiste? Lo que entusiasma de esta historia es que nos enseña la maravillosa verdad de la soberanía de Dios y en medio del evangelismo. Dios sabía todo lo que se podía saber de este etíope. Sabía del poder y prestigio que él tenía y también de su vacío interior. Dios sabía por qué había venido a Jerusalén. Lo vio cuando se le prohibió entrar al templo. Dios vio cuando él compró de algún rabino en la sinagoga un rollo de Isaías. Él sabía qué pasaje estaba leyendo el etíope en el momento en que Felipe llegaba. El etíope era un hombre que viajaba en su carro y asistió, o al menos intentó asistir a reuniones religiosas. Este etíope también leía las Escrituras, buscaba la verdad, deseaba sinceramente la realidad espiritual. También se sacrificó económicamente por la religión. Estaba dispuesto a ser visto de otra manera por sus semejantes. También este etíope aceptó las dificultades para poder buscar una experiencia espiritual y también, a pesar de todo esto, estaba perdido y necesitaba que alguien le mostrara el camino. Dios necesitaba simplemente al agente humano para colaborar con él y salir al encuentro de este hombre necesitado y presentarle la verdad. ¿Alguna vez ha estado a disposición del Señor para ser ese tipo de agente?
¿Cuántas veces ha estado en plena disposición para el Señor, para que Él lo utilice? Eluda la inclinación natural a ser un agente secreto del Señor. Eso sería ser un testigo mudo de Dios. Un testigo es llamado para hablar. Alguien tiene que tomar la iniciativa y hablar, hacer preguntas. Felipe era humilde, flexible, ahora debe de tomar la iniciativa. Felipe, acércate a ese carro. ¿Cómo? Solo hazlo. Ahora fíjese en el versículo 30. Acudiendo Felipe, y ahí podemos ver otro ingrediente. Agregue un poco de diplomacia. Esto nos deja en el cuarto ingrediente a agregar a esta lista de los que quieren vivir sus vidas de manera efectiva y usar los labios para dar testimonio de Jesucristo. Se necesita también un poco de diplomacia. Mire el versículo 30, por favor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: «¿Pero entiendes lo que lees?». Piense esto por un momento. Felipe está bajo órdenes directas del Espíritu de Dios. Él podía haber corrido hacia el coche y dicho: «Usted, óigame, Dios me mandó para que le diga cómo arrepentirse, pecador. Ahora, déjeme subir y escúcheme bien». No, él no hizo esto. Este versículo nos dice que escuchó a este hombre leyendo en voz alta, que era la costumbre, y tomó la iniciativa. Felipe formuló casi inmediatamente la pregunta, digamos, ¿entiende usted lo que lee? Felipe sabía la respuesta a esa pregunta. Él sabía que estaba allí en el desierto para alcanzar a este hombre para Cristo. Él podía haber dicho: «Estoy seguro que no tiene ni idea de lo que Isaías está diciendo», ¿no? Bueno, este es su día de suerte. No dijo eso tampoco Felipe. Pero la manera en que Felipe hizo la pregunta provocó una humilde respuesta por parte de este hombre. Mire el versículo 31. Dice, él dijo: «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué hermosa expresión de la palabra de Dios. Alguien en una ocasión definió al contacto como la habilidad de hacer que uno se sienta como en casa cuando uno realmente quiere que sea así. La diplomacia y el tacto son dos ingredientes que hoy hacen mucha falta. La Iglesia parece tan preocupada por esta sociedad malvada que se frustra y enoja con ella, como si ellos supieran otra manera de comportarse. No lo saben. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 12, que Satanás ha cegado el entendimiento de los que no creen para que no crean el Evangelio. ¿Cómo actúa uno con una persona que no sabe nada de la Biblia? ¿Cómo reacciona a alguien que le hace preguntas frustrantes? ¿Cómo reacciona usted? Una mujer que respondió miles de preguntas trabajando en los teléfonos de una aerolínea escribió en cuanto a su trabajo en forma cómica y dijo lo siguiente: «Sobreviví todo tipo de llamadas, desde adultos que no sabían la diferencia entre AM y PM, de una mujer que llamó para pedir consejo de cómo tratar a su hija, de un hombre que quería volar con su perro sin pagar el asiento y de una mujer en una oportunidad que quería saber por qué se tenía que cambiar de ropa al viajar de una ciudad a otra, porque le dijeron que habría un cambio en el itinerario. En 5 años he recibido una educación impresionante de parte de nuestra ciudadanía. Hablé con una mujer en la ciudad de Denver que jamás escuchó nombrar a Cincinnati, un hombre en Minneapolis que no conocía más que una ciudad en el sur del país. Una señora en Nashville me preguntó: en vez de pagarle a usted por el boleto, ¿no puedo donarlo a la Sociedad Nacional contra el Cáncer? Y un hombre en Dallas estaba tratando, en una ocasión, de pagar su boleto de avión poniendo monedas en el teléfono en el cual estaba hablando. En otra ocasión, un hombre me preguntó si volábamos a la salida 35 de la autopista que va a New Jersey. He tenido unas 130,000 peleas por teléfono y ya soy una veterana sabia. Aún termino mis llamadas diciendo gracias por llamar, que tenga un buen día. Qué lección de diplomacia.
Agregue eso a su testimonio y verá cuántas veces Dios le utiliza para ayudar a alguien a encontrar el camino al cielo.